Me acompaña el abogado Edgar Zapata porque hoy vamos a conocer qué hacer en ese momento de colisión y fuga. Abogado, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Cómo no, gracias por estar aquí. Estamos conversando backstage que usted quería, antes de entrar en este tema, pues conversarnos algo que también es sumamente importante, ¿no? Sí, es importante que el público sepa algunos procedimientos antes de llegar a la audiencia. Okay. Por ejemplo, en el momento preciso de la colisión, es importante que, dependiendo de los daños de los vehículos, tomen fotos de todos los ángulos posibles que puedan en el momento que ocurrió el hecho. Lo otro importante es que sí pueden mover los vehículos, dependiendo, porque hay colisiones que el vehículo queda en condiciones mecánicas que no puede trasladarse. Pero si se puede mover el vehículo, muévalo, porque también tienen que saber, y mucha gente desconoce esto, que pueden ser multados si no mueven el vehículo después de la colisión. Una vez sucede la colisión, se tome foto y le toman foto a los daños lo más cercano posible, mueven los vehículos y esperan que llegue su aseguradora y hacer el parte de tránsito. Es importante que esperen al policía, así tarde un poco, porque ustedes saben, pues en este país este tipo de situaciones demoran un poco, pero es importante que esperen el parte policivo, porque es el documento idóneo que les va a servir para hacer sus reclamaciones futuras. Pregunta, ¿esto en el caso en el que exista esto es en el caso en el que exista un desacuerdo, en el caso de accidente? Porque, por ejemplo, yo he visto casos en los cuales una persona se hace responsable y dice, bueno, asumo, es que te pegué por atrás, o lo siento, la culpa es mía, y la única persona que he visto que se espera es a la persona encargada de hacer toda la documentación para la aseguradora. Sí, es importante, es exactamente lo que acabas de decir. Sí, si hay acuerdo en la colisión, es decir, alguien se siente culpable de la colisión, pueden proceder a utilizar los documentos que generalmente las aseguradoras le otorgan a uno, que establecen los daños y se establece la culpabilidad del mismo. En ese caso solamente tendrían que esperar a la asistencia de la aseguradora, de ambas partes. Okay. Para que la persona, sí, de ambas partes, porque así se hace inmediatamente el trasiego de información y documentos. Okay, pero puede pasar, puede pasar que solamente llegue del afectado o solamente llegue del culpable. Si llega el del culpable, sería excelente. Okay. Porque es lo óptimo, es la aseguradora que va a pagar los daños del ¿Y si es lo contrario? No, tienes que esperar, hay que esperar a las aseguradoras. Es importante que esperen a las aseguradoras. Okay. Si no llega el del afectado, está bien igual. Si no llega el afectado, o sea, lo óptimo es que llegue al afectado, porque es la aseguradora que se le va a comunicar. Si no llega, que es muy raro que no llegue, porque son los primeros que llegan, en 10 minutos llegan. Ajá. Si no llega por A o por B razón, por cuestiones de saturación en la atención, inmediatamente usted se comunica con su aseguradora. Esa misma aseguradora le tiene que comunicar a la del afectado lo ocurrido. O usted mismo también poder aportar el documento, porque para eso se hizo, ¿no? Ese documento se puede aportar personalmente a la aseguradora, tanto al afectado o como a la suya. Claro, ¿no? ¿Qué otro tipo de cosas debemos tomar en consideración? Bueno, ya hablé de las fotos. Es importante las fotos porque cuando vayan a la audiencia, porque a veces suele suceder que el agente de tránsito no hace el esquema como realmente pasó. Y eso los jueces a veces lo toman en contra de uno, porque el esquema tiene que establecer básicamente o ser una radiografía de lo que ocurrió en el accidente. Entonces, si eso no pasa, usted con las fotos, tiene su versión usted clara. Tiene su versión clara. Ahí el que sabe conducir sabe exactamente dónde salió el carro, por qué frenó, si se pasó al carril contrario, si puso la dirección. Eso se evidencia en fotos. Por eso es que siempre digo, tienen que tomar fotos de todos los ángulos posibles antes de moverlo. Porque eso si hay alguna confusión en el parte policivo, eso va a poder aclarar o puede aclararle al juez quién fue el culpable de la colisión. Excelente. Antes de seguir, abogado, queremos recordarle a los televidentes que pueden llamarnos al 366-0809 o 366-0819 para hacerle cualquier consulta al abogado Edgar sobre el tema que estamos manejando hoy, que es qué hacer en momento de colisión y fuga. Correcto. Ahora, entramos en este tema que sí es más delicado y sí, obviamente, pues requiere
de más dedicación, no es como cuando ya hay un acuerdo, ¿no? Sí, es más delicado, exactamente. Fuera del acuerdo, si no hay acuerdo en el momento de la colisión, ya mencioné, tiene que esperar el agente de tránsito. Es importante que espere al agente de tránsito. Cuando llegue el agente de tránsito, lo otro importante es saber expresar cómo ocurrieron las cosas, aunque sé que muchos van a decir en casa que ahí no cabe exactamente lo que, y si es aparatoso, peor. Pero traten de hacer un buen resumen de hacia dónde iban, de dónde venían, en qué dirección iban, en qué paño iban, hacia dónde iban, exactamente cuál era la maniobra que iba a hacer en el momento de la colisión. Es básico eso, porque eso es lo que le va a traducir a juez. Con la fotografía, pero recuerda que en un accidente de tránsito el parte policivo debe, los dos conductores, bueno, en este caso que sean dos, pero pueden haber más, debe escribir o debe desarrollar la idea de cómo ocurrieron los hechos. O sea, eso lo tienes que escribir en el parte, sí. Redactarlo en el parte. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, te grabaste la placa de la otra persona, el color del vehículo y todo? Porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba en Vía España y un vehículo pasó, chocó mi carro y luego en la barriada Santa Clara llegué a la casa y todo porque la policía ni siquiera, siento yo que, o en aquel momento, hace como 4 años, te ayudaba en el proceso. Yo llegué y hice la denuncia correspondiente en los pueblos, que es donde está allí la dirección a donde me mandaron. La policía te da a ti el número de teléfono para que tú contactes a la persona con una dirección. O sea, tú tienes que ir allá. Eso nunca lo entendí. Y entonces, al final, yo llegué a la casa, vi el vehículo, reconocí la placa, y en el momento en el que llamamos por teléfono de muy buena manera, estas personas me amenazaron con una malantería casi que de muerte. Entonces a mí no me quedaron ganas de proceder, porque digo, vamos, que me vayas a matar por un choque que costaba quizás $300, no voy a llegar hasta allá. Entonces eso, por ejemplo, es una mala experiencia que he tenido yo y de seguro la han vivido cualquier otro número de panameños. Lo que mencionas es un típico ejemplo de colisión y fuga. Te chocan, el carro no se detiene, o el otro conductor no se detiene, y tú anotas el dato de la placa. Con eso vas a la agencia de tránsito en los pueblos, hay una sección, un departamento que se llama colisión y fuga, ahí pones la denuncia y efectivamente el trámite es tedioso y es de esa forma. Te dan los datos, te dan una boleta, te prestan la asistencia, pero prácticamente tú tienes que notificar a la persona. Y eso realmente es incómodo porque la otra persona jamás va a aceptarlo. Así que, y esa realización, o sea, el trámite ahí es hacer que la persona llegue a notificarse o a hacerse responsable. El auto estaba incluso a nombre de una persona que había fallecido. Eso es importante. Y la familia decía, ay, nadie usa este carro, nunca, ese carro siquiera está aquí, todo se negaba. Eso es importante, ¿no? y voy a mencionar porque en Panamá nuestra legislación le atribuye responsabilidad tanto al conductor como al propietario del vehículo. Ambos son solidariamente responsables. Esto tiene que quedar claro. No de que el carro no era mío, que me lo prestaron, que yo no sé si se lo robaron. Mucha gente hace eso, se lo robaron y aquí está mi denuncia. Son solidariamente responsables. El vehículo es como su mascota, como su hijo. Usted es responsable de lo que ocurra o lo que suceda con ese vehículo. Wow, así increíble. Que es importante. Y en cuanto a lo que mencionas, con respecto al trámite de colisión y fuga, sí, o sea, yo lo iba a explicar, pero es así. Presentas la denuncia, o sea, necesitas o requieres el número de placa del vehículo, llevas ese reporte al Departamento de Colisión y Fuga en el tránsito de los pueblos, es en el primer piso, apenas llega a la mano izquierda vas a ver el letrero, y ahí presentas la denuncia y estableces lo sucedido, y ellos se van a encargar de otorgarte los documentos necesarios para que tú puedas llevar a esa persona a que Pero responda. estamos conversando de que esto va a demorar, va a ser un proceso enorme. Esos procesos pueden demorar Uno disgustado mucho. de esto. No, y solo Esos teniendo que procesos pueden demorar manejarlo. mucho. Wow, y quiero hablar algo de términos también ahorita mismo porque mucha gente tampoco sabe. Si puede demorar 6 meses, puede demorar lo que le dé la gana a la contraparte. Porque Una realmente persona que tiene las agallas para hacer lo que hizo este caballero, de utilizar un vehículo, después negarse que él utilizó el vehículo, te Correcto. choca No, si y sale huyendo como un maleante y te contesta el teléfono como un maleante, ¿qué ganas vas a tener tú? Claro, entonces, por al final, supuesto. de Entonces, proceder contra la persona? por no hay supuesto. un mismo resultado. Yo siento que la policía debería tomar parte en esto. Sí, deberían. Es más, Siento que es su responsabilidad. en muchos procedimientos legales
existe cuando tú vas a entregar una notificación o entregas una boleta, existe la asistencia policial. Generalmente tú le recomiendas al cliente, en otros casos, precisamente este no, pero bueno, tú le recomiendas a los clientes, consiguen un policía, aunque sea esos de ronda que andan en bicicleta, darle la boleta, explicar el caso y ellos van, entregan la boleta y te dicen que sea una distancia o no vaya con nosotros, espérenos aquí y ellos hacen la entrega de la boleta. En este caso, pareciera que es un poco difícil hacer eso. Claro. Claro. Y eso que este es el caso donde uno alcanza a ver la placa y la nota. Correcto. Porque imagínate En los ahora. En los casos que no, En los casos Sí, que no, ¿verdad? chao, No puede- se perdió Falta todo. no puedes hacer nada. Qué increíble. O- Tenemos una llamada, abogado. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, de aquí de la calle 50. Hola, bienvenida. Díganos su consulta. Sí, yo tuve un choque, una señora mayor de edad chocó en un carril que estaba invertido. Entonces fuimos a un juicio y el juez determinó que ella había sido culpable porque pues había hecho el giro indebido en un carril invertido y nos chocó. Eso fue en enero. En marzo más o menos se dio el veredicto del juez. Fuimos inocentes y la señora de 70 años culpable. Pero ella apeló y eso se fue al municipio. Y tiene todo ese tiempo desde marzo hasta la fecha allá y no dan el veredicto de nuevamente, pues que esa segunda instancia, o yo no sé cómo se llame, diga que fuimos inocentes. ¿Por qué sucede eso y por qué vas hasta el municipio y no podemos hacer nada para que la señora acepte su culpa y pague el daño? Porque el carro quedó bien dañado. Interesante, muchas Esa gracias. es la consulta. Gracias. Si es así, hay alguna cosa que yo pueda hacer. Ok, realmente el procedimiento le da la garantía a ambas partes de que puedan defenderse. Por eso es que en una resolución de primera instancia siempre se va a poder apelar, sobre todo en casos de tránsito. Y por supuesto que ese recurso de alzada, o sea, la apelación, esos efectos se surten en la alcaldía. El alcalde generalmente toma su tiempo, ella está hablando de 6 meses, creo. Sí, sí, sí. Hay casos que han durado hasta 2 años, me ha tocado verlos, Ok. sin resolver una apelación. En la pregunta no entendí bien si ya había salido el fallo de segunda instancia. Si no ha salido el fallo de segunda instancia, debe esperar el fallo. No importa, va a demorar un par de... ¿Quién es el responsable de hacer este proceso? ¿A El- quién me puedo dirigir en a la alcaldía. institución? A la alcaldía. Tiene que ¿Y ir al por alcalde. quién pregunto en la misma alcaldía para En saber? Legal y Justicia, generalmente es el Ok. departamento que llevan todas las apelaciones que firma el alcalde. ¿Por qué? Ahí pueden darle seguimiento y Queda esperar. queda esperar. Sí, porque a veces hasta uno que es abogado va y demoran. Eso sin entrar en otros detalles que pueden hacer la demora. Por ejemplo, que esté pendiente una prueba o una diligencia de reconstrucción. Eso es otro Es difícil, mundo. pero yo creo que la clave bastante está en hacer las preguntas correctas, porque cuando llegas a estas instituciones y te sale alguien en la ventanilla y te dice, disculpe señora, no está en mis manos, muchos de nosotros nos conformamos con esa respuesta. Pregúntele a esa persona entonces en manos de quién está, que quiero hablar con ella si no está en sus manos. Seguimos entonces con la siguiente llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, Buenos días, caballero, bienvenido. ¿De dónde nos llama? de Brisa del Gol. Un saludo Qué para bueno, usted. saludos. Cuéntenos entonces un poco sobre su Sí, caso. yo quería aclararle al abogado que está ahí porque yo hace un par de días solamente hice todo el operativo de colisión y fuga. La persona me pega por detrás, yo me bajo, él dice que no me pasó nada, yo le digo que sí, y el tipo simplemente en un BM se da la vuelta y se va. Y yo le tomo foto y todo lo demás, o sea, inclusive al mismo rostro le tomé foto y todo, papá. Y hay un procedimiento que el abogado no señala que es importantísimo, y es que no puedes ir a la ATT con la denuncia ni la foto. Ellos te obligan a ir a operaciones del tránsito que está en donde estaba en la antigua migración, frente a los bomberos ahí en Avenida México, creo que es eso. Ellos ahí tienen un departamento de la policía que es operaciones del tránsito. Entonces ahí es donde pones la primera denuncia. Pues cuando tú te vas para allá, para el tránsito, él te dice que él no te puede levantar eso ahí y que tú tienes que hacer la denuncia primero ahí. Ellos te dan una colilla y con esa colilla el mismo tipo ahí te dice,
regrese, vaya allá a operación, allá a la TT dentro de 15 días para ver si el expediente llegó de su denuncia y entonces ellos allá hacen todo el operativo que ya por supuesto entiendo que cambió. Aparentemente ellos le pasan esa información, operaciones del tránsito de la policía le pasa esa información a la ATT para que la ATT vaya con el número de la persona, la placa y lo demás y lo contacte y le diga: usted tiene una citación de colisión y fuga en tal fecha, usted tiene que presentarse ante el juez. Y ese es más o menos el procedimiento. Por eso que he llamado para aclarar un poco, porque mucha gente va a irse para la ATT y no es para la ATT. Tiene que poner la denuncia necesariamente ahí en operaciones del tránsito de la Policía Nacional, que está en el antiguo Migración, ahí en Avenida México, me parece. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias por la aclaración. Es un procedimiento bastante nuevo. Bastante nuevo. No sé cuándo fue la colisión del caballero, pero es un procedimiento bastante nuevo. Porque ¿Será que realmente, Panamá anteriormente... No se ha manejado de esa manera. de diferentes Es más, de por formas. sí, esa agencia de tránsito, y no es de tránsito, de policía, que el caballero menciona, es bien nueva. O sea, eso tiene un par de años ahí, si acaso. Porque, por ejemplo, lo mío pasó también en la ciudad y yo le comentaba que a mí me mandaron. Te mandan directamente a allá. los Pero pueblos, gracias por la o sea, no aclaración, porque tenía nada que ver realmente este con lo del procedimiento caballero. es... Que es nuevo y qué bueno saber de ello quizás también. con esta parte, perdón, con la entrada del gobierno nuevo, estipularon hacerlo de esa forma. Pero volvemos a lo mismo, otra prerrogativa más. Ay, Dios mío. Entonces, al final, ¿qué puedo hacer yo como afectado, parte de un choque, de una colisión o de ser víctima de colisión y fuga para acelerar estos procesos? Bueno, darle seguimiento. Está constantemente dándole seguimiento y yendo a la institución, yendo al tránsito, yendo a la alcaldía, dependiendo de dónde se encuentre el caso, y hay que darle seguimiento. Y solicitar, claro. sí, exactamente, y solicitar reuniones con el abogado que lleva el proceso, con el abogado que lleva el trámite, con la persona encargada del trámite. En el tránsito es sumamente sumario, o sea, sumamente rápido. El juez hace una audiencia y la resolución está en 10, 15 días, y si se apela, entonces es donde hay más demora. Es importante también que después que tengan claro, y hay que tener conciencia de esto, que usted, después que esa resolución queda en firme, que quedar en firme significa que está notificada y ejecutoriada, es decir, que no cabe recurso alguno, tiene hasta un año para poder promover una acción civil. Eso es importante, tiene un año para hacerlo. Si ese año se vence, no se puede hacer absolutamente más nada, porque esa resolución solamente la puede utilizar dentro del año posterior a cuando quede ejecutoriada en firme. O sea, que si pasa un año después que la persona me choca, se pierde el caso, No. como quien dice. Si pasa un año después que la persona te choca, no pasa nada. Ok. Lo importante es que tengas la fecha de la resolución. Cuando tienes la resolución que establece al culpable, esa resolución es notificada a la contraparte y esa resolución no es apelada, para hablar en términos más comunes, a partir de esa fecha cuentas un año. En ese año tienes todo el tiempo para hacer el procedimiento civil, que en este caso es una demanda por daños y perjuicios. Claro, y recuperar de alguna forma o lo que pueda De solucionar. alguna Después forma. de un año, entonces es perdido. Sí, después de un año es perdido. Oh my God. Abogado, ¿algo más que quiera agregar, pues, de lo que debamos tener cuidado en estos temas de colisión? Bueno, precisamente eso, ¿no? Que mucha gente quiere reclamar perjuicios después de pasado el término que les estoy diciendo, pasado un año. Y ya realmente es muy poco lo que se puede hacer, porque la misma norma te establece que la prueba para poder presentar un reclamo o un daño y perjuicio, en este caso, es la resolución de tránsito. Esa resolución de tránsito inclusive debe tener los daños establecidos para que se pueda cuantificar ante un juez municipal civil. Muchísimas gracias, Gracias señores. a ustedes. Bueno, ya lo saben, Gracias, sacamos abogado. de este tema algo muy importante. Hay que prestarle atención al proceso, señores, y darle seguimiento, estar allí pendiente siempre y, por supuesto, exigiendo esa justicia que usted está esperando en caso de ser el afectado. Y si es usted la persona responsable, también siga las reglas que, señores, al final, pues, la justicia, esperemos, pues, la mayoría de las veces siempre hace su parte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nuestro abogado Gracias a Edgar ustedes. Zapata, especialista en Derecho Procesal, conversando sobre este interesante tema. Si usted quiere tratar algún tema aquí en la mesa de aquí con nuestro abogado, escríbanos @el ají de tu vida y, por supuesto, nosotros conversamos ese tema para usted.